Hola y bienvenidos a esta parte 2 del protocolo DHCP, esta vez en su versión 6. Lo primero que hay que mencionar es que DHCP versión 6 mantiene la misma lógica que su versión 4, sin embargo se producen diferencias. Entre ellas que utiliza esta vez UDP con los puertos 546 y 547, como se menciona aquí. Está definido en el RFC 3315 y mantiene el proceso de 4 pasos, pero esta vez el nombre de los mensajes cambia. Estas son las diferencias más notables que hay entre las dos versiones. La primera es que versión 4 utilizaba mucho broadcast, de hecho la negociación se formaba generando un broadcast y respuestas de unicast. En IP versión 6 broadcast desaparece y por lo tanto DHCP versión 6 eh, se adaptó a utilizar multicast. Como mencioné, el nombre de los mensajes cambia, se mantiene la lógica de la negociación, sin embargo ahora son este nombre de los mensajes: un solicit, advertise, request y un reply. DHCP se ha sustentado utilizando tablas como la RP, la cual también desaparece ya que no hay broadcast, y pasa a usar ICMP versión 6 con los mensajes de route advertisement. Se sustenta mucho en ICMP versión 6. DHCP versión 4 poseía un único modo de configuración. En la versión 6 hay dos modos de configuración que las veremos y las vamos a configurar, que son stateful y stateless. La autoconfiguración, también conocida como stateless address autoconfiguration. Estos son los nuevos nombres de los mensajes: un solicit, advertise, un request y un reply. Pasó de ser Dora a SARR. Aquí podemos ver que un solicit es de carácter multicast, de cliente a servidor. El servidor responde con un advertise de carácter unicast. El cliente responde a ese advertise con otro multicast, un request, y se finaliza con un reply. Esta captura de Warchart la quise colocar para que se evidenciara cómo cambia. Antes un destination en un discover era 255, 255, 255, 255, era un broadcast. Sin embargo, ahora pasa a ser un multicast. Puntualmente esta dirección que vemos aquí está definida en el RFC 8415 y corresponde a todos los agentes de retransmisión o servidores de HCP. ¿Ya? Quiere decir que cualquier agente de retransmisión o servidor de HCP puede responder a esta consulta, a este multicast. En este caso, este servidor respondió con un unicast, responde al cliente, el cliente vuelve a generar un multicast y el servidor finaliza la negociación con un reply. Estos son los principales comandos de configuración de Stateful. Stateful es lo más cercano que tenemos a DHCP versión 4, donde el servidor le otorgaba el direccionamiento y los demás parámetros. Lo primero que hay que comenzar haciendo es habilitar IP versión 6 en el equipo. Luego definir el pool, definir el prefijo que se va a utilizar y los parámetros como domain name y DNS server. Ingresamos a la interfaz, definimos el prefijo IPv6 de la interfaz, enlazamos el pool como modo servidor y luego habilitamos el IPv6 Neighbor Discover Manage Config Flag. Este comando setea un flag en el route advertisement que le dice a los hosts que deben usar DHCP versión 6. Luego definimos el IP versión 6, Neighbor Discover Prefix, prefijo, el lifetime y el no autoconfig.
El no autoconfig les dice a los hosts que no utilicen la autoconfiguración porque esto va a ser de stateful. La manera stateless es cuando el cliente se asigna una global unicast propia. Bueno, se asigna un direccionamiento propio, puede ser una lingua local. Y el HCP server actúa más que nada para otorgar los parámetros que no puede otorgarse con una autoconfiguración, como lo es el DNS y el nombre de dominio, o NTP, por ejemplo. También, lo primero, hay que habilitar IPv 6, generar el pool, las opciones que queremos otorgarle al cliente. Nos ingresamos a la interfaz, definimos el prefijo, generamos el enlace con el pool que creamos y aquí cambia, en vez de manage config flag será other config flag. Esto también setea y me informará mediante route advertisement que deben usar DHCP versión 6 los clientes para recibir información extra, como mencioné, nombres de dominio o servidores DNS. Quiero hacer una acotación que ni aquí, ni en el servidor stateless, ni stateful, se define un default gateway. Y es que con DHCP versión 6 no se advierte un default gateway. Se usan solamente los route advertisement para determinar qué router se usará como puerta de enlace predeterminada. DHCP solo se usa para suministrar dirección IPv6 y cosas como las ya mencionadas servidores DNS, nombre de dominio, servidor NTP, etc. Esta es la configuración en los clientes. En un cliente stateful Cisco, habilitar IPv6, habilitar IPv6 en la interfaz y seleccionar el método de obtención como DHCP. En stateless definimos que la obtención será por autoconfiguración. El mismo cliente se otorgará un direccionamiento. El relay mantiene la misma lógica que en su versión 4. Sigue siendo un agente de retransmisión y la negociación del relay con el servidor será tipo unicast. Sin embargo, para el cliente, el relay será transparente. Por lo tanto, se mantiene las características de multicast y unicast. Esto quiere decir que entre el relay agent y el servidor de HCP, sus mensajes, llamados relay forward y relay replay, serán unicast. ¿Ya? Sin embargo, entre el cliente y el relay agent, los mensajes mantendrán las características y seguirán siendo multicast y unicast según el tipo de mensaje. Pasaremos entonces a realizar la configuración práctica. Pondré en práctica el relay y sus características en stateful y stateless. Como aquí se ve, el círculo rojo tendrá el relay y será un cliente stateful, lo cual quiere decir que recibirá direccionamiento IP y los demás parámetros, las demás opciones. Y en stateless el cliente se autoconfigurará el direccionamiento IP. Pasemos entonces al escenario de configuración. Aquí está la topología. Lo primero que haremos es verificar el servidor. Yo previamente ya configuré las interfaces con su Global Unicast, exceptuando acá, porque el cliente va a recibir direccionamiento del servidor. Verifiquemos. Las puertas están arriba con el respectivo segmento. La giga 00 tiene la 2800 y la 01 la 2001. Estamos conociendo las redes, perfecto. Procedamos a configurar entonces los pools de HCP. Lo primero es habilitar
estaba habilitado, pero por si acaso. Primero vamos a partir con el pool stateful. Ese es el nombre que recibe, puede ser cualquiera. Me falta un 2. Ese será el direccionamiento del cliente 1. El DNS, utilicemos el de Google. El nombre de dominio será netfontrial.com. Perfecto, ese es el pool del cliente 1. Entonces vamos al siguiente. Como el cliente 2 va a recibir su autoconfiguración, su IP el mismo, solamente falta agregar los DNS. Para que se haga la diferencia, vamos a colocar otro DNS. El nombre de dominio. Falta ahora configurar las interfaces. Partamos con la interna. Ya tiene direccionamiento, por lo cual solo falta definir que se ocupe el HCP server y enlazarlo. En este caso es el stateless. El pool stateless. Other config. Ya tiene direccionamiento, por lo cual enlazamos el pool con la interfaz. Perdón. Discover manage config flag, para que se le indique que reciba la configuración de HCP versión 6. El pool y los lifetime, perdón, un número, y que no se autoconfigura. Evaluamos si tenemos conectividad hacia el relay agent. Sí, perfecto. En el relay agent conocemos la red. Tenemos una link local hacia el cliente 1 y la Global Unicast con su link local hacia el servidor de HCP. Sin embargo, nos tenemos que cerciorar que exista el comando para redireccionar los mensajes, las solicitudes al servidor, para que funcione como un relay. Ingresamos a la interfaz que apunta hacia el cliente en este caso y relay destination y seleccionamos el destino, que en este caso es el servidor. Falta ahora entonces el cliente configurarlo de manera correcta. IPv6 Unicast Routing siempre mucho tiene configurado su link local, sin embargo está adminado la puerta. Veamos las configuraciones, solamente tiene habilitado IPv6, por eso tiene configurada la link local. Hay que decirle que utilice DHCP, ¿ya? Antes de prender la puerta, perdón,
DD6 DHCP. DHCP relay. Y el servidor vamos a habilitarlo también para ver cómo llegan los relay replay y relay forwarding. Comprobemos entonces. Perfecto. Se configuró una global unicast que definimos. Bueno, este es el prefijo, lo demás es modificable. Deshabilitemos el debug. Evaluemos. El servidor recibe un relay forward, ¿cierto? Él responde, bueno, crea el bind. Entre eso, está usando el stateful. Envía el relay replay, recibe el relay forward y envía el último relay replay con la información. El trabajo del agente de retransmisión es enviar y recibir esos paquetes. ¿Okay? A él le llega un solicit y lo reenvía, ¿cierto? Reenvía un relay replay. Y en el cliente, por tanto, para él es transparente el agente de retransmisión. Él solamente envía los solicit, recibe los advertise, envía nuevamente el request y ahí recibe el replay. ¿Ya? Una cosa que no mencioné es que no existe equivalencia del comando IP de DHCP excluded address. Importante por si alguien tiene la duda. Pasemos entonces ahora a configurar el modo stateful, donde el cliente simplemente se va a asignar su IP. Ya tenemos configurado el servidor, por lo que falta modificar al cliente. Vámonos al cliente 2 en este caso. Autoconfig. Primero vamos a habilitar el debug. En el servidor igual. Y habilitamos la interfaz. Deshabilitamos el debug. Recibe un information request. Utiliza el stateless. Y envía el reply. Verifiquemos show IPv6. Tiene su autoconfiguración, ¿cierto? Show. Su link local. Y la dirección formada de manera automática utilizando la MAC address. Si vemos la MAC address es la 5031. Cuando se genera una link local, recordar que se le agrega el FFFE y se cambia un byte.
ya, un byte de identificador. Creo que es el octavo o el noveno. No recuerdo bien. Comprobamos en el servidor DHCP, show IPv6 DHCP interface. Verifiquemos que de manera stateful tenemos un cliente activo y de manera stateless no tenemos cliente activo. ¿Por qué? Porque no estamos arrendando una dirección IP como tal. Es normal que ocurra eso. ¿Okay? Lo que sí podemos comprobar en el cliente es show IPv6. Es que estamos recibiendo el nombre de dominio y el servidor DNS que configuramos a la vez que este parámetro significa el DHCP Unique Identifier. Es un número, un identificador que maneja los clientes tanto como los servidores. Y ese identificador se puede obtener show IPv6 DHCP simplemente nos entrega el Unique Identifier. Podemos verificar también en el cliente que estamos recibiendo el DNS que configuramos acá, que es diferente, como el nombre de dominio. ¿Okay? Esa sería la parte práctica. Espero les pueda servir.